Buenas noches, queridos amigos de Internet. Mi nombre es Ana Lucía Mejía Vázquez, vengo de la Universidad Técnica Particular de Loja, estoy en cuarto ciclo de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre el tema de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como objetivo, es la intención de potenciar las oportunidades que ofrece el TIC, que significa tecnología eh, de la información y comunicación, promoviendo un ambiente escolar sano. También les hablo sobre la política pública, que es la implementación y la provisión segura del Internet de las niñas y los adolescentes para elaborar un plan de acción contra la violencia en el Internet con las niñas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el desarrollo de las sociedades ha estado marcado por la presencia de la tecnología. Sabemos que eh, la tecnología tiene muchísima tecnología digital con avances en nuestras sociedades. Sin embargo, la emergencia que se nos dio debido al COVID-19 nos trajo consigo una digitalización que se ha acelerado mucho. La Convención sobre los Derechos de los Niños establece que los derechos como la libertad de expresión, el acceso de la información, la educación, la agresión y la protección contra toda forma al maltrato de los derechos en los niños, jóvenes y adolescentes mm, pueden ser debido a que son vulnerables a espacios virtuales. Eh, Todo entorno virtual tiene repercusión sobre la realidad, como es la navegación y conectividad que brinda la información y potencian la innovación junto a redes sociales en el entorno virtual en la que nos rodeamos. En el gobierno nacional también nos dice que está consciente de casos de la violencia, la vulnerabilidad, el acceso al Internet y a veces causada por la ausencia de control y vigilancia, considerando que debe garantizar derechos de la niñez y adolescencia. Eh, También nos dice que la fórmula política y pública del Internet está segura para los niños y niñas adolescentes. Está liberada por el Consejo Nacional para Igualdad de Intergeneracional, al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad. La información eh, son de datos públicos que cuenta con el apoyo de 16 instituciones públicas y privadas adicionales. Para esta constitución recuperamos la experiencia del pacto del gobierno nacional con la niñez y la adolescencia por un Internet seguro, que esto fue suscrito el 1 de julio del 2018, en el cual estuvo liberado el Ministerio de Telecomunicaciones, eh, teniendo que conformar un equipo interinstitucional para implementar la prohibición segura del Internet de niñas y niños adolescentes. Formulan planes de acción contra la violencia del Internet con las niñas y niños adolescentes a difundirse entre todas las organizaciones sociales, empresas o vendedoras de Internet en los medios de comunicación. También nos dice que hay el acompañamiento social al desarrollo de los proyectos que promueve el uso creativo, innovador y ético que nos da el Internet, eh, el, ya que el Internet es de uso para todas las personas, que algunos lo, lo manejan de buena manera y otros de muy mala manera. También nos dice que dentro de las actividades de difusión y concientización sobre el uso seguro del Internet, hemos mantenido un diálogo eh,
permanente a través de medios de comunicación, no solo de divulgación. El uso seguro del Internet está íntimamente ligado con el manejo de la imagen, estereotipos, puede ser la influencia de medios tradicionales o de migración y plataformas digitales, que sé yo, puede ser como el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, etcétera. Eh, Posteriormente han realizado eventos virtuales y uno de sus objetivos es sumar esfuerzos públicos y privados en la promoción del uso seguro del Internet y recoger aportes para la política pública durante los meses de junio, julio, agosto del 2020. Eh, También tenemos como una de los objetivos desarrollo de herramientas dirigidas a los niños y niñas adolescentes, padres, madres, cuidadores, docentes autorizados para garantizar los derechos digitales de los niños y niñas adolescentes y de pronto, qué sé yo, promover un uso seguro al Internet o a la página web que el niño, niña o adolescente es, escoge eh, para, para, para difundir sus mensajes o, o videos, lo que quiera enviar. También tienen una dificultad para estimar la cantidad de los niños y niñas adolescentes que acceden al Internet, ya que la tecnología digital es un escaso levantamiento de información en estos grupos de edad. Sin embargo, es evidente su activa participación con diversos dispositivos en sus entornos digitales, sea de su propiedad o de propiedad de sus padres o madres o de los cuidadores, ya que las personas que estamos al cuidado de los niños, jóvenes o adultos no nos percatamos que los jóvenes eh, eh, están con los teléfonos o que están enviando, videos que están subiendo, escribiendo, no nos percatamos. Entonces, ahí el problema en donde debemos de ser más cuidadosos con nuestros hijos. A la luz de estos datos, eh, se da el inconveniente que 7 de cada 10 personas en el Ecuador tienen un teléfono celular activado. En el caso de los adolescentes, en cambio, la mitad de ellos, 1 de cada 2 lo tiene. Y en cambio, adicionalmente, aquellos adolescentes que cuentan con un teléfono, 9 de cada 10 lo utiliza para acceder a redes sociales, ya que es la nueva tendencia y los jóvenes lo que buscan es estar siempre a la moda, siempre tener el mejor teléfono, siempre estar en contacto con la tecnología y cosas así, etcétera. En diversos estudios del CEPAL, la Fundación Telefónica, a otros recogidos por Paves en el año 2014, nos dice que señala en la región 4 de cada 10 niños y adolescentes utilizan Internet sin la compañía de un adulto. 1 de cada 4 lo hace en compañía de amigos o hermanos. ¿Qué significa esto? Que al menos de dos terceras partes de los niños y niñas, los adolescentes y usuarios del Internet no cuentan con el acompañamiento adecuado como un criterio que este podría eh, eh, em- disminuir la vulnerabilidad de estos usuarios de la red. Eh, de hecho, estos niños la, eh, atraviesa un debate que son denominados nativos, que atraviesa una orfandad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podríamos tomarlo como orfandad? Debido a que sus padres muchas de las veces, como salen a trabajar, están ocupados, están con sus amigos, no saben si los niños, jóvenes o adultos, qué están haciendo en su teléfono. Entonces, por ende, no saben cómo lo utilizan, si de buena o mala manera, ya que el Internet es una herramienta muy importante, pero depende de cómo se le utilice.
Lo señalan varios documentos del Instituto Iberoamericano. El niño o la niña y adolescente, la desprotección en el mundo virtual los hace propensos a desarrollar conductas negativas de enfrentamiento. A enfrentarse riesgosos se vulneran sus derechos, debido a que múltiples beneficios del Internet no podemos desconocer sus riesgos o la discriminación de la exclusión o desigualdad o la violenta exclusión de desigualdad son elementos que expresan al mundo virtual como al real. ¿Qué queremos decir con esto? Que por ende los jóvenes, adultos o niños eh, cada vez se vuelven un poco más ofensivos, groseros, a veces hay hasta peleas. Entonces, eh, los, los jóvenes tendríamos, como padres, como docentes, deberíamos ayudarles a darles información sobre cómo utilizar las redes sociales y ayudarles con el control. Eh, a los usuarios que puedan atravesar las situaciones frente a los mensajes que los emiten o reciban. De cierta manera, los niños y niñas adolescentes cibernautas se enfrentan a una violencia de la red a través de tipos contenidos o asociados en explotación sexual, comercial o no comercial, la violencia como medio para resolver los conflictos. ¿Qué nos quiere decir? Que la violencia está representada o presente no solo en los espacios físicos, sino también en los virtuales. Si bien es cierto, gran parte de los mensajes virtuales son fugaces y temporales, muchos de ellos por su variabilidad, teniendo en cuenta que el acuerdo del estudio del UNICEF en el año 2015 demostró que el Ecuador tiene al menos el 60% de niños y niñas adolescentes que han sufrido alguna vez acoso escolar. En muchos de estos casos se han usado medios digitales para la realización de estas conductas inadecuadas que incluso han generado suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez los jóvenes niños eh, van sufriendo más con el cyberbullying, con el, con la, con los mensajes, debido a veces a videos, que los jóvenes no aguantan la presión, entonces por el mismo hecho eh, toman la decisión de suicidarse. Eh, También nos dice que los niños y niñas adolescentes están al tanto de ciertos delitos, particularmente del cyberbullying, que es la mayor medida del sexting. ¿Qué quiere decir el sexting? Significa que implica la recepción o transmisión de imágenes que conllevan a un contenido sexual a través de redes sociales o sin autorización. La violencia o la intimidación también puede ser amplificadas a través de tecnologías digitales. Estas o muchas veces se facilitan agresores al alcanzar a las víctimas sin tener el contacto directo con ellas. Las distintas conductas que se han trasladado al mundo virtual y, y han adquirido un nombre propio, ciberacoso o grooming. ¿Qué significa el grooming? El grooming significa que son derechos de responsabilidades que las personas tenemos en el entorno digital, como por ejemplo, estamos hablando de la pornografía infantil, el sexting, el serotonin, entre otros. Estas se dan en los diferentes entornos y relaciones en el espacio educativo, familiar de sus padres. Identificarlas es importante cómo eh, es para saber cómo enfrentarlas. Muchas de ellas nos cuestionan las formas de relacionamiento entre las personas o la pareja, las formas de utilización del espacio público. Para algunas de ellas rebasan y se convierten en comportamientos ilegales y criminales. Eh, Luego de esto, veremos como segundo punto
el memorándum sobre la protección de los datos personales de la vida en las redes sociales, del Internet, en lo particular de los niños y niños adolescentes. Eh, el memorándum de Montevideo, como objetivo, implementa el programa en la escuela segura de proteger los datos al Internet especial de los menores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en la sociedad el conocimiento de la herramienta como el Internet, las redes sociales digitales, es una oportunidad inestimable para el acceso del intercambio de la información, propagación de ideas, participación en la ciudadanía, diversión, integración social, especialmente a través de las redes sociales, debido a que los niños y niñas adolescentes cada vez tienen mayor acceso, mayor oportunidades a distintos sistemas de comunicación nos permite obtener a todos beneficios, tanto buenos como malos, pero aquellos representan en esta situación también ha llevado al límite, al balance entre ejercicios de derechos fundamentales o los riesgos por la vida privada en honor a un buen nombre, a la intimidad, entre otros, el abuso a los cuales se puede ser víctima, discriminación, explotación sexual, pornografía, pueden tener un impacto negativo en su desarrollo integral en su vida adulta. El memorándum de Montevideo, la prevención es la prioridad y lo que hace mediante de charlas informativas a los padres de familia y menores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por un lado, el reconocimiento que los niños y las niñas adolescentes son titulares de todos los derechos y por tanto pueden ejercerlos en función de su edad, madurez. Además, tienen opiniones que deben ser consideradas de pronto por su edad, madurez, eh, etcétera, por la condición en el desarrollo que tienen por derecho eh, como protección especial. Aquellas situaciones se pueden resultar perjudiciales para su desarrollo de derecho. El derecho ¿de qué? El derecho a la vida privada, que es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por lo tanto, para asegurar una autonomía a los individuos, decidir el alcance de su vida privada, eh, debe proteger la información personal de los niños y niñas adolescentes sin que afecte la dignidad como persona, eh, ya que de pronto ellos tienen una expectativa razonable con la privacidad al compartir su información en ambientes digitales, dado que se consideran que se encuentran en un espacio privado. Considerando eh, eh, hechos fundamentales, tenemos como primer punto el reconocimiento del papel relevante que cumple la familia o quien se encuentre al cuidado de los niños y niñas adolescentes en el proceso de la educación sobre su uso responsable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona que esté a cargo del niño, niña o adolescente tiene que estar consciente que tiene que ser una persona que tiene que dar valores éticos al joven o niño. En este caso, que tenga un buen manejo a las redes sociales, al internet, que le dé tiempo a la persona para que pueda él demostrarle que está utilizando el Internet de buena manera, no dejarlos que ellos utilicen las redes sociales a la manera que ellos quieren y no a la manera que nosotros les ponemos o les imponemos. Sería de buena manera porque el Internet es bueno y malo, dependiendo cómo las personas lo utilicemos. Para eso, toda para eso tendríamos como, como entrega como recomendación sería que los, los niños y los adolescentes eh, sea como, tenga como objetivo
unas inferencias arbitrarias y legales en su vida privada, como primeramente su familia, su domicilio y, y, sus, y su honra y reputación. El niño tiene como derecho a la protección de una ley con contra esas contrainferencias o ataques por ya mediante videos, mensajes, eh, depende cómo esté involucrado la persona. También dentro de estas recomendaciones como padres, hermanos, mayores o representantes legales, también como pueden ser los profesores, los docentes o escuelas y colegios, dependiendo la persona que esté a cargo del menor o del joven. Los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol que los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de los niños y niñas, adolescentes, información personal de ellos que incluye el uso responsable, seguro del Internet, de las redes sociales digitales, es la tarea del Estado y las entidades educativas. Proveer la información, de pronto fortalecer las capacitaciones de los progenitores o responsables de los menores o de los jóvenes, de los niños o adolescentes en los ambientes digitales. Se debate también que los niños y niñas, adolescentes, que el Internet no es un espacio sin normas que impone. Deben alertarlos también para no dejarse engañar con la aparente sensación de que ahí todo vale, dado que todas las acciones tienen consecuencias. Deben ser educados y en el uso responsable y seguro del Internet, las redes sociales digitales en particular deben ser un proceso educativo para enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad o buen nombre de terceras personas. Entre otros temas, es importante que las niñas y los niños y adolescentes sepan que aquello que no puede divulgar puede vulnerar a sus derechos y de los terceros. Los niños y niñas adolescentes deben conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación local regional, eh, en especial la pornografía infantil, es el acoso, es el acoso, en especial el acoso sexual, la discriminación, la promoción del odio racial, la difamación, la violencia, entre otros, legal, son ilegales al Internet y en las redes sociales digitales. Estas son penadas por la ley. Sé que debe advertir del peligro que supone el llamado robo o suplantación de identidad que se puede producir en entornos digitales que inducen al engaño. Los docentes también deberían ser capacitados para facilitar la discusión, poner en contexto las ventajas y riesgos en la sociedad de la información y el conocimiento respecto al Internet y las redes sociales digitales. Por ende, debería asegurarse que en cualquier acción u omisión contra el niño, la niña u adolescente, considerando eh, llega al mundo real que tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando el bienestar de la protección integral de sus derechos del niño, niña o adolescente. En los años recientes, muchos conflictos y violaciones de derecho como consecuencia, la difusión de los datos personales, la invasión de la vida privada, difamaciones al Internet, las redes sociales, digitales han llegado a tribunales de justicia. Algunas decisiones han mostrado el rol de jueces, es decir, situaciones nuevas al apego de los principios fundamentales. Se debe establecer
un canal de comunicación que permita que los niños y niñas adolescentes presentan las denuncias que puedan sugerir por la vulneración de sus derechos en la materia de la protección de los datos personales. Por ende, para, para terminar esta charla, tenemos unos puntos principales que voy a mencionar a continuación. Como primer punto tenemos el abuso sexual de las niñas y los niños adolescentes en línea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es la explotación sexual, el acoso sexual, el abuso sexual. Tiene como lugar cada vez más a través del Internet el abuso sexual en línea, que nos hace referencia a todas las formas del abuso sexual, ya sea psicológico o facilitándonos la tecnología de información o difundidas por medios en línea, ya sea por Facebook, WhatsApp o etcétera. También tenemos el cyberbullying y ciberacoso. Esto nos dice que es una agresión que nos produce entre pares teniendo como medio el Internet o el celular, una tecnología con intención de propagar mensajes o imágenes crueles, que estos son visualizados por las páginas de las personas, la reproducción rápida de mensajes y su permanencia en el tiempo en la web. Resulta una pesadilla para la víctima. El cyberbullying, en cambio, nos dice que es un problema especialmente grave debido al anonimato o no percepción directamente e inmediata del daño causado de la adopción por los roles imaginarios de la red según eh, la, te la, tecnología. También tenemos lo que es la ciberadicción o el abuso en el uso del Internet, el uso del TIC. ¿Qué es el TIC? La tecnología internacional de la comunicación. La forma abusiva que puede degenerar a una adicción con consecuencias físicas y emocionales. También tenemos lo que es el chantaje sexual en los niños y niñas adolescentes. El chantaje en niños y niñas adolescentes es amenazado con difundir imágenes, videos sexuales autogenerados por estos con la intención de extorsionar, de mantener relaciones sexuales o de pronto continuar con explotación sexual, etc. También tenemos la explotación sexual en niñas y niños adolescentes en línea. ¿Qué nos quiere decir esto de la explotación en línea? Que todos los actos de la naturaleza sexual cometida contra una niña, un niño, adolescente, etcétera, a través de la utilización del Internet como medio para explotación sexualmente, incluye el uso del TIC como medio para producir o provocar explotación sexual en una niña o niño adolescente que como resultado imágenes o materiales que documentan la explotación sexual con intención de producir o difundir o comprar o de pronto vender, etc. Y por último tenemos el framing. ¿Qué es el framing? Son mensajes que a través de redes sociales o comunidades virtuales con lenguaje violento, agresivo, vulgar, cualquier de, reiterativo o su intención de humillar o intimidar a la persona para que éste se descontrole y de cierta manera se vuelva agresivo. Entonces, esto sería en cuanto al tema tratado. Para concluir, con los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, eh, eh, como conclusión se podría decir que padres, tutores, docentes, hermanos, tener más cuidado con los jóvenes en este tiempo, ya que el medio en el que vivimos
debido a la pandemia, cada vez se volvió, las redes sociales se volvieron eh, cada vez más útiles en la sociedad y por ende todas las personas nos vimos necesitados a utilizar lo que son el Facebook, WhatsApp, el Twitter, pero debemos saber cómo utilizarlos. ¿Qué quiere decir cómo utilizarlo? Las redes sociales son buenas y malas. Por ende, tenemos que tratar de tener cuidado con nuestros hijos, siempre revisándoles, viendo qué hacen, qué no hacen, como profesores, avisándoles a sus padres, viendo de qué maneras actúan ellos, si son irrespetuosos, si tienen un criterio eh, eh, qué sé yo, altaneros, eh, cambian las actitudes. Y hermanos, darles el ejemplo de hermanos y decirles que las redes sociales hay que saber cómo utilizarlas. No todo es bueno. Eso sería mi aporte. Muy buenas noches. Gracias por eh, estar presentes en la charla. Eh, Buenas noches. Gracias.